renovada, acorde a la nueva tecnología, acompañándote con una programación para cada uno de nuestros televidentes. Te damos la bienvenida a TV4 Televisión. La gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo y aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Estar aquí esa iglesia, estar en este lugar esa iglesia. Aleluya. Yo quiero una iglesia que con su alabanza. Amén. Que el Señor les bendiga en esta hora de la tarde. Les saluda cordialmente su hermano en Cristo Jesús, Jonathan Garrido. Que Dios sea bendiciendo a cada vida, ¿cierto? Cada familia en esta hora, ¿cierto? Que se encuentra viendo este programa a través de la pantalla de este canal, como también a través de la plataforma online Facebook, ¿cierto? Que también la gente tiene esa facilidad de poder ver el programa, ¿cierto? Y cada programa que se transmite a través de este canal. Hoy día estaré exhortando un tema que quizás a lo mejor muy conocido o escuchado en algunas congregaciones. Pero primeramente vamos a ir a una alabanza y estaríamos de vuelta con el mensaje. Que Dios les bendiga. Amén. Tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies.
aquí permaneceré a los pies de Cristo. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Me inclino a ti, Señor. Tú eres el amor de mi alma, quien me sostiene y me levanta. Todo entrego a ti, me rindo a tus pies, Señor. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Que Dios les bendiga nuevamente, ¿cierto? A cada uno de ustedes. Bueno, el tema es a modo de pregunta, ¿ya? Se llama el tema ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Ya? Usted se puede poner a pensar en su hogar, ¿cierto? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Habrá algo, cierto, que nos pueda separar del amor de Cristo? ¿Ya? La palabra del Señor se encontrará en Romanos capítulo 8, versículo 35. Y la daré lectura al nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Se lo vuelvo a leer. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Ya en otras traducciones de la Biblia, como la traducción viviente, ¿cierto? El mismo capítulo 8 de Romanos, versículo 35, dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. En otra traducción, como es la Nueva Versión Internacional, dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Ya el apóstol Pablo, ¿cierto?, le hace esta pregunta a los hermanos, ¿cierto?, que se encontraban en aquella iglesia en Roma. Ya, y este libro también fue escrito en el año 56 y 57 después de Cristo. Ya, este libro de Romanos, ya, es un libro más teológico del apóstol Pablo, ¿cierto? Es más profundo. Si usted se da cuenta, lo puede leer, ¿cierto?, en su casa y entender que este apóstol, ¿cierto?, también en algún momento, ¿cierto?, fue perseguidor de los cristianos.
antes de ser llamado por el Señor Jesucristo al ministerio de apostolado, ¿cierto? Y este hombre perseguía a los cristianos que nombraban a Jesucristo, ¿cierto? Como al apóstol Pedro, a Esteban, ¿cierto? Etcétera. Ya este hombre los perseguía porque estaba al mando, ¿cierto?, de esa persecución en aquellos tiempos. Ya uno le habla de los primeros 3 siglos, para que usted más o menos entienda de quién antes fue el apóstol Pablo, y él también padeció de varias cosas cuando él fue llamado al ministerio apostolado. ¿Ya? También eso es lo que el apóstol Pablo hizo antes de ser llamado apóstol, ¿ya? Para que usted entienda también una introducción, ¿ya? Esta es una pregunta que el apóstol Pablo le hace a los hermanos en Roma y que también deberíamos de hacernos nosotros. Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Aquí el apóstol Pablo pone muchas cosas que serían de mucho peso para separarnos del amor de Cristo. Pero ni aun estas cosas nos pueden separar, dice el apóstol Pablo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Lamentablemente muchos hermanos se retiran de las congregaciones por causas superficiales, cosas que no van al caso, que no tienen importancia ni valor, pero muchos hermanos creen que eso le va a justificar en aquel día, ¿cierto?, cuando estemos todos en la presencia del Señor Jesucristo. Muchos se alejan del amor de Cristo por cosas como: el hermano no me saluda, el hermano hace mala cara, por algún problema con algún hermano, el pastor no me da trabajo en la congregación, por cuestiones de salud o de trabajo, o por opiniones. Una introducción, ¿cierto?, de este pasaje, de este versículo ya que le acabo de leer, ¿cierto? Que lo que pasa, queridos hermanos, que mucha gente, como le di a entender en el último punto, ¿cierto?, que lo mencioné, hay características, por decirlo así, de la gente que se aleja de las congregaciones, ¿cierto? El hermano no me saludó, el hermano me puso mala cara, el pastor no me da trabajo en la congregación, o por cuestiones de salud o de trabajo, o por opiniones, ya que hayan diferencia entre hermanos, ya. Eso es lo que pasa hoy en día en estos tiempos, ya, que la gente se aleja por estas cosas tan pequeñas, tan mínimas, y se separan del amor de Cristo, se van de la congregación. Algunos se van a otra congregación y andan así, en congregaciones, o se vuelvan atrás, se van al mundo, a la vida que llevaban antes, ya. Entonces esta gente, lamentablemente, por cosas mínimas, como le dije anteriormente, se separa del amor de Cristo, ¿ya? Y lamentablemente son cosas tan, no son tan cosas tan de gran importancia, por decirlo así, ya. Son cosas inusuales que no van al caso de tomar en cuenta, pero mucha gente sí las toma en cuenta, ¿ya? Entonces mucha gente también se queda en casa, que no quiero ir más a la iglesia o a la congregación por estas cosas, porque prefiero quedarme en casa porque nadie me saluda, el pastor no me quiere, la esposa del pastor tampoco, la hermana de la Dorca o los jóvenes, etc. Entonces esta gente, lamentablemente, por estas cosas se separa del amor de Cristo. Ya estoy hablando de la parte de la introducción. Y es una pena que haya gente, ya gente adulta, gente ya de edad, ya por decirlo así, que no ha madurado tampoco. Y lo podemos ver hoy en día. Entonces, claramente el apóstol Pablo le dice también a aquellos hermanos, ¿cierto?, que se encontraban en Roma, ya en aquella iglesia,
Entonces le hace esta pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Le hace esa pregunta el apóstol Pablo a aquellos hermanos. Y hoy día Dios nos hace a nosotros: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hace unos programas anteriores hablé del amor de Dios, ¿cierto? Y hablé varias cosas de la gente que ama a Dios, ¿cierto? Pero no ama a su hermano. Pero ese es otro tema, ¿ya? Pero aquí el apóstol Pablo menciona varias cosas, ¿ya? Pero eso se lo voy a dar más adelante. Y ahora les voy a hablar un poco también de historia, ya de lo que pasaron algunos cristianos, ya en la persecución en Roma, ya. Quiero tocar este punto también para que usted también sepa algo de historia, ¿cierto? En su casa. También más adelante le voy a dar la definición o terminación, ¿cierto? De cada palabra que el apóstol Pablo dice en el versículo 35. ¿Ya? Vamos con este punto, ¿cierto? Que le puse: Roma y la persecución a los cristianos. Con la expansión del cristianismo por todo el imperio y su firme posición con relación a la neutralidad cristiana, la adoración de ídolos. Los césares tenían un altar dedicado para ser adorados. Los cristianos llegaron a ser objeto de persecución enconada por no quemar incienso al emperador. Su negatividad al servicio militar y un modo de vivir que era contrario a lo establecido en aquel sistema, comenzaría una persecución implacable, ¿cierto? En pocas palabras, en aquellos tiempos, ¿cierto? Estos cristianos no querían obedecer a lo que estaban estableciendo en aquellos emperadores, ¿cierto? No querían postrarse, por decirlo así, o adorar a aquellos hombres ya emperadores. No querían quemar incienso al emperador, ya, o estar al servicio militar, o, por decirlo así, ir a la guerra, ya. Aquellos cristianos se oponían a estas cosas, porque ya ellos sabían el peligro que podía suceder en una guerra, ¿cierto? O hacer el servicio militar, por decirlo así, ¿ya? Y ellos se negaban a hacer estas cosas, se negaban, ¿ya? Y hoy día se ve que cualquier persona, bueno, hoy día, ¿cierto? El que quiera hacer el servicio militar en este país llamado Chile, lo puede hacer voluntariamente. Años atrás era obligatorio para la gente, pero hoy día, bueno, hay gente que cristiana, ¿cierto? Que está en la marina, tiene títulos, etcétera. Pero eso lo que pasaba en aquellos tiempos. El contraste entre el cristianismo y el derramamiento de sangre de los combates de gladiadores romanos difícilmente podía ser mayor. Los romanos necesitaban librarse de los cristianos, de este modo calmar su conciencia, ¿ya? En pocas palabras, aquellos romanos necesitaban librarse a toda costa de los cristianos, ¿ya? Entonces se tenían que ingeniar de alguna forma para eliminar el cristianismo. Tenían que perseguir a aquellos cristianos que no negaban la fe, ya, que se oponían a los estatutos, ya, de aquel emperador, ya sea cual sea el emperador de aquellos tiempos, ¿cierto? Nerón y otros más, ¿cierto? Que estaban al mando, ¿cierto? De Roma, del Imperio Romano. Entonces esta gente se oponía a obedecer, ya, a estos emperadores o soldados romanos, por llamarle así también. Pero hoy día no pasa todo lo contrario, ya. Hoy día no todo hay que hacerle caso al gobierno, que hay que someterse, porque Romanos capítulo 13 lo dice, infinidad de cosas. Pero hay una mala interpretación sobre ese
capítulo 13, pero ese es otro tema que ojalá Dios quiera más adelante dárselo a conocer, porque siempre usamos textos fuera de contexto. Ya, continuamos. Lo que en un principio parecía un movimiento localizado e inofensivo, pero se estaba extendiendo por todo el Imperio Romano, y esto ponía en cuestión la autoridad romana ante una religión antagónica. En muchos casos, contra el modo de vivir romano y su feroz control sobre las personas. Por ejemplo, Roma necesitaba de una forma imperiosa los esclavos para conseguir sus objetivos. El cristianismo trataba a todos por igual, sin diferencia de clases, oposición, raza, cultura, etc. Y esto producía sarpullidos a las altas clases sociales de Roma, que lo veían como un desafío a sus estatutos. ¿Ya? Esto al principio parecía para aquellos emperadores o soldados romanos, ¿cierto? Les parecía algo inusual, algo inofensivo, este movimiento del cristianismo en aquellos tiempos, ¿ya? Les parecía, no sé, como que ya iba a terminar, pero lamentablemente se estaba extendiendo por todo el Imperio Romano. Se estaba extendiendo, así como hoy día el Evangelio se está extendiendo por todo el mundo, ¿cierto? Así como en aquellos tiempos en Roma se estaba extendiendo el cristianismo, ¿ya? Y para ellos, en pocas palabras, estaba haciendo un dolor de cabeza, porque los cristianos trataban a todos iguales, a diferencia de aquellos romanos, ¿cierto?, que querían abusar de las personas, tenerlos como esclavos, que ellos lo obedecieran, que incluso al emperador se le miraba como un dios, ya ellos mismos se autodominaban Dios, ya que así por ejemplo los faraones, cierto, que la gente en Egipto siempre lo ha visto como dioses, ya así esta gente, estos emperadores también querían que la gente los viera de esa manera, ya que se postraran, lo adoraran como un dios, ya. Obviamente que estas personas, los cristianos, obviamente que no lo obedecían en esa manera, porque ya sabemos que al único Dios que teníamos que servir al Señor Jesucristo, ya, porque la misma Biblia lo habla en el Antiguo Testamento, que no debemos adorar a dioses ajenos, ¿cierto? La misma Biblia lo enseña eso, y estos cristianos se tomaban de esas palabras, entonces no obedecían a los emperadores o a aquellos romanos, se oponían, ya. Imagínense que estos cristianos en aquellos tiempos se oponían a todas esas cosas, y hoy día, ¿por qué nosotros no los podemos negar a ciertas cosas, a no obedecer a las autoridades terrenales? ¿Ya? No, es que, como le dije anteriormente, no, en Romanos capítulo 13 dice que hay que someterse, sujetarse, infinidad de cosas a la autoridad terrenal y todos los demás. Pero imagínense lo que le estoy hablando ahora, un poco de historia. Que los primeros cristianos, acá no se trata de ser más valiente o menos valiente, no se trata de eso, hermano, para que usted en casa no se sienta mal. Pero imagínense lo que pasaban aquellos hombres que se oponían. Fueron perseguidos por no hacerle caso a un hombre, ¿cierto?, que se creía Dios, porque quería esclavizar a todas las personas, ¿ya? Porque los cristianos, como lo dije anteriormente, trataban a la gente sin diferencia, ¿ya? Independiente de la raza o cultura que hayan tenido cada persona en aquellos tiempos, ¿ya? Pero para ellos, para los romanos, era un desafío, ya, para sus estatutos, ya, para sus ordenanzas sobre las personas, porque ellos siempre tuvieron el objetivo de manipular a la gente, ya. Hoy día vemos el Vaticano como tiene un poder político de cierta manera, ya,
de como que se quieren apoderar de todo el mundo, que todo se postren, una cosa así, a los pies del Papa. Ya, porque muchos presidentes o gente que cuando ve al Papa se postra, se arrodilla a los pies del Papa. Ya, y eso también, lamentablemente, esas cosas no se pueden hacer, porque nosotros tenemos que postrarlo delante de Dios solamente, no del hombre ni de la mujer. Ya, continuamos. Por otro lado, los romanos creían que era una razón de su poderío militar. Era su adoración a todas las deidades. Por este motivo, les hacía difícil comprender la exclusividad del monoteísmo cristiano, su rechazo de todos los demás dioses, incluida la adoración al emperador. No es de extrañar que Roma viera en el cristianismo una influencia que podía sacar los mismos fundamentos del imperio. ¿Ya? Como les dije anteriormente, esta gente no se quería postrar ante dioses ajenos, etc. Bien, continuamos. Jesucristo y los apóstoles habían predicho que esto iba a ocurrir. ¿Ya? Jesucristo y los apóstoles habían predicho que lo que acabo de leer y comentar, ¿cierto? Lo habían predicho que iba a ocurrir estas cosas. ¿Ya? Por ejemplo, en Mateo capítulo 23, versículo 34 dice: por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Ya? En Lucas capítulo 21, verso 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas, a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. En Juan capítulo 15, verso 20, acordaos de las palabras que os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguéis. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Ya? Esto ya estaba escrito en la palabra del Señor, cierto, que se iba a cumplir lo que Jesús y los apóstoles habían dicho, que los primeros cristianos iban a ser perseguidos por causa del nombre de Cristo. Entonces, esa gente, a pesar de todo, la persecución, a pesar que los romanos le insistían, por decirlo así, eran cargantes, para que negaran su fe y sirvieran a aquel emperador, ¿cierto? Para que se postraran delante de él, quemaran incienso, ¿cierto? Y entonces empezaron a adorar a aquel hombre, no a Dios. Pero ellos siguieron firmes, siguieron ahí con su fe, con su amor a Dios, a Cristo, ¿cierto? No se negaron a su mandamiento establecido por la palabra de Dios. Entonces, pero hoy día pasa todo lo contrario. Entonces podemos ver que aquellas personas, porque yo creo que habían hombres y mujeres, niños, etcétera, jóvenes, que no negaban su fe hacia Dios, su amor, tampoco lo negaron, a pesar de todo lo que ellos padecieron por causa del nombre de Cristo. Hoy día muchos se alarman por cualquier cosa, y a todo le llaman persecución.
tenemos que entender que acá por la misericordia de Dios, acá en Chile, tenemos la libertad de salir a predicar a la calle, salir a hacer campaña, ¿ya? No porque vaya carabinero a pedirte tu cédula de identidad, eso no es persecución, es un control por ley terrenal que ellos están estableciendo por mandato de un gobierno. Entonces, una vez vi un video de un personaje, ya, que el hombre estaba predicando en una plaza en Italia y todo después las publicaciones, persecución al evangelio y cuánta cosa, hermano. Y eso no es persecución, porque Carabinero llegó solamente para ordenar, ¿cierto? Y cumplir con su ley solamente, ya, de pedir carnet de identidad a la gente que estaba ahí. Porque esa es una ley establecida. Nosotros tenemos, como cristianos, en ese sentido, tenemos que respetar esas cosas. Pero que me vengan a decir, ¿cierto? Que nos vengan a decir a nosotros que eso es persecución. No, hermano. Eso no es persecución. No es nada comparado con lo que pasaron los primeros cristianos. No es nada nosotros lo que hemos pasado, a diferencia de en otros países que matan a los cristianos por predicar el evangelio. Imagínense en China, ya, imagínense en esos países comunistas, China. No quiero hablar de política, pero quiero enfocarme en eso, porque prácticamente no dejan que se predique el evangelio. Ya, no sé si, no recuerdo bien si en Corea del Norte o Corea del Sur, ya, que el que está al mando del país tampoco deja que se predique el evangelio. Entonces son países que niegan la asistencia de Dios también. Ya hay algunos países. Entonces esa gente tiene que salir de sus países y ir a otros lugares para poder predicar el evangelio. Porque lamentablemente no los dejan aquellos presidentes, hombres que están a cargo del... Aquí en Chile tenemos que estar agradecidos de Dios. A pesar de que se han aprobado leyes contra la voluntad de Dios, pero aún nosotros tenemos la libertad, ya, la libertad de culto, por decirlo así, para predicar el evangelio en las calles, ya. Entonces nosotros podemos lograr entender que acá en Chile estamos en la gloria, por decirlo así, por la misericordia de Dios, a diferencia de lo que padecían aquellos cristianos en aquellos tiempos, ya, como les dije, que los romanos los perseguían para matarlos, ¿cierto? Entonces, lamentablemente hoy día no hemos pasado nada por la causa de Cristo y por cosas pequeñas, como les dije anteriormente, los vamos a cualquier parte o ya no queremos congregarnos, infinidad de cosas. Entonces, la pregunta es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Habrá alguna cosa que a ti te pueda separar del amor de Cristo en esta hora, en este día, en tu vida? Entonces, uno se pone a pensar y a meditar en la palabra de Dios. Usted tiene que meditar en su casa. Ponerse a pensar, ¿habrá algo que me pueda separar del amor de Cristo? Lea Romanos capítulo 8, versículo 35 hacia adelante. Y ahí se dará cuenta que el apóstol Pablo da varias definiciones, que no hay ninguna cosa que nos pueda separar del amor de Cristo. Entonces todo lo que padecieron estos cristianos ya estaba escrito en la Biblia, lo que iban a pasar por causa de Cristo. Yo no he pasado nada, soy honesto, no he pasado nada por la causa de Cristo. No he sido perseguido, no he sido tomado preso. A diferencia de lo que pasó al apóstol Pablo, imagínense, un hombre que anteriormente, como le dije, perseguía a los cristianos y después a él lo persiguieron. Mayormente pasó su ministerio en la cárcel el apóstol Pablo. Imagínense, por causa de Cristo, por causa de predicar el evangelio de Cristo. Entonces nosotros nos sorprendemos y hoy día con mucha gente, y disculpando la palabra, parecen vaso frágil. Entonces no se les puede decir nada. No, que a la primera yo me voy. A la primera
dejo todo. Entonces, por cualquier cosa, la gente se separa del amor de Cristo. ¿Ya? Entonces, hay gente que no logra entender qué pasará por su mente, por su cabeza, esta gente que por cosas tan inusuales, mínimas, son cosas sin importancia, se separan del amor de Cristo. Entonces uno se pone a pensar, lamentablemente, cuando uno se pone a leer un poco de historia de los primeros cristianos, y uno queda sorprendido, hermano. No sé si usted ha leído de la historia de los primeros cristianos, pero mi persona, habla por mí sin ofender a nadie tampoco, yo he quedado sorprendido. Porque ellos no negaban su fe ni su amor hacia Dios, a pesar de cómo eran los emperadores romanos. ¿Ya? Tenían por decirlo así, toda la autoridad para perseguirlo y matarlo. Así de simple. Pero hoy día, lamentablemente, por cualquier motivo, hoy día la gente se va afuera, se va a otra iglesia, se queda en casa, infinidad de cosas. Por cualquier motivo, la gente se separa del amor de Cristo. Continuamos. A continuación le daré a conocer algunos nombres de emperadores romanos que persiguieron a los cristianos. El primero es Nerón. A Nerón el pueblo le atribuyó el incendio en Roma. Para escapar a la ira de la población, se le ocurrió culpar a los cristianos de este crimen. Durante esta persecución se produjo entre los años 64 y 68. Pablo, quien había predicado desde Jerusalén hasta Roma y quizás hasta España, fue encarcelado por segunda vez. Probablemente Nerón le dio muerte alrededor del año 66 después de Cristo. Muchos cristianos fueron encerrados en prisión y echados a los leones para ser devorados en los circos del imperio. ¿Ya? Lo que pasa que este emperador Nerón ya había mandado a quemar gran parte de Roma para él reconstruirlo a su manera. Entonces la gente ya lo estaba culpando a él. Pero ¿qué hace él? Para salir de la ira de la gente, culpa a los cristianos de ese acto ya que él mismo había provocado, ¿cierto? Aquel incendio en Roma. Se quemó gran parte de varios barrios de Roma en aquellos tiempos, ¿cierto? Hablo del año 64, por ahí más o menos. Entonces, este hombre culpa a los cristianos. Y se dice probablemente que este hombre, Nerón, emperador, ¿cierto?, le dio muerte al apóstol Pablo. También en ese periodo de Nerón, muchos cristianos fueron encerrados en prisión y echados a los leones para ser devorados en los circos del imperio. Imagínense, fueron echados a los leones ¿para qué? Para ser devorados. Eran encarcelados. Imagínense lo que padecían estos cristianos ya por causa de Cristo. Ya, eso es lo que pasó en el poder del emperador Nerón. Ahora continuamos con el segundo emperador, que es Adriano. Durante el mandato del emperador Adriano se desencadenó una de las persecuciones contra los cristianos por todo el mundo romano. El emperador Marco Aurelio aún endureció más el hostigamiento. Si eran ciudadanos romanos, morirán por la espada. En caso de lo contrario, se les arrojaba a las fieras en los anfiteatros. ¿Cuál era su delito? Sencillamente ser cristiano, que no querían renunciar a su fe. Ese era el delito, porque los romanos culpaban a los cristianos, que no querían renunciar a
a su fe. Ese era el delito grave. ¿Ya? ¿Cuál fue el delito de Cristo para ser crucificado? ¿Cuál? No había delito, no había pecado, no había nada, pero aún Él, cierto, fue como cordero para morir por nosotros, para limpiarnos de nuestros pecados. Cristo no tuvo ningún delito, pero aún así, ya Cristo, por todo lo que Él padeció, por amor al Padre, ya, Él cumplió todo lo que el Padre le había encomendado. Imagínense que fue calumniado, le dijeron que era blasfemo, ¿cierto? Que ya fuera demonio por Beelzebú, fue vituperiado, ¿cierto? Fue azotado, fue golpeado, fue traicionado, fue negado. Pero aún así, Cristo, ¿cierto? Cristo aún siguió adelante. Tuvo aflicción, su parte humana. ¿Ya? Entonces, vemos ahí a Cristo como Él, a pesar de todo lo que Él tenía que padecer por causa de nosotros. ¿Ya? Porque el que tenía que ser crucificado era usted y yo. Pero Él, en su gran amor y su misericordia, ¿ya? Él tomó el lugar de cada uno de nosotros, por amor a nosotros. Entonces Él obedeció al Padre, ya, porque su amor hacia el Padre era grande. Su amor, las dificultades que Él tuvo que padecer, Cristo, ¿cierto? No lo separó del amor del Padre, no lo separó del amor de Dios. Entonces Jesucristo cumplió todas esas cosas. Así como estos cristianos no quisieron renunciar a su fe, eran echados a las fieras, ¿cierto? O muertos por espada. Entonces, uno se pone a pensar muchas cosas con estas cosas, queridos hermanos. Continuamos. Policarpo era un anciano respetado de la ciudad de Esmirna, y se cree que fue discípulo directo del apóstol Juan. Se le quemó en un madero por su fe en el año 155 después de Cristo. Policarpo, se dice que este hombre fue discípulo directo del apóstol Juan. Incluso a este varón, ya en los tiempos del emperador Adriano, se le quemó en un madero por su fe. Imagínense, a este hombre lo quemaron vivo, a Policarpo. Imagínense, por su fe en Dios, por su fe en Cristo, por su amor en Cristo, lo quemaron vivo en el año 155 después de Cristo. Imagínense. Y nosotros, por cualquier cosa, les vuelvo a repetir, por cualquier cosa nos sentimos mal, que Dios ya no me ama, que me siento solo, que cuánta cosa. Entonces, imagínense que este hombre fue quemado vivo por no negar su fe tampoco. Entonces podemos lograr entender que la gente hoy día se desespera, se siente mal, que hermano, sabe que me pasa esto, que tengo este problema, que cuánta cosa. Sí, está bien apoyarlo a los hermanos, está bien entenderlo, poder escucharlo, pero cuando la gente hoy en día pide consejos pero no los toma, y lamentablemente uno como persona se cansa, se satura también. No, es que tengo problemas, no sé, con mi novia, por decirlo así. Entonces uno le da consejo, sea hombre, sea mujer. Si la persona te está, por decirlo así, es una relación tóxica, por llamarla así, déjala o déjalo. Si te está haciendo mal esa relación, ya, y tú me decís que querís dejar el evangelio, que tú amáis a la hermana o al hermano, que cuánta cosa. Oye, cortémosla. Si no, somos gente adulta, no niños chicos de 15, 20 años. Entonces claramente no, hermano, sabe que no, ya, no, porque mi novia está ahí en esa. Váyase a otra iglesia. Si quiere separar o terminar con su novia,
Vayas a otra congregación y deje de llorar. Entonces, claramente, entonces, a la luz de la Escritura también, muchos hombres pasaron cosas, así como estos hombres fueron echados a los leones, fueron quemados, también, un poco de historia como le estoy hablando. Entonces, por cualquier de esas cosas, y de verdad, queridos hermanos, a uno le llega a dar pena como la gente se echa los problemas encima. Obviamente que los problemas nunca se van a terminar, y eso es lo que se los quiero dejar bien claro. Los problemas nunca se van a acabar. Por cualquier cosa vamos a tener un problema, sea pequeño, sea grande, pero ese problema no te puede separar del amor de Cristo. No puedes negar tu fe, no puedes negar el amor hacia Cristo. No puedes negar, no lo puedes traicionar. Esas cosas no te pueden separar del amor de Cristo. Entonces podemos lograr entender que hay gente todavía que le falta madurar. A todos nos falta madurar. Y eso se va con el tiempo, a través de los procesos, problemas, errores que vayamos cometiendo durante el camino, ¿ya? Porque este camino no es fácil. No es fácil. Entonces vamos a tener dificultades. Pero esas cosas a nosotros nos va a ir fortaleciendo cada vez más. No para retroceder, sino para avanzar y lograr entender que dependemos de Cristo, que tenemos que confiar en Cristo. Así como esta gente confiaba plenamente en Jesucristo y no negaron su fe, ya fueron quemados y echados a los leones. Entonces podemos lograr entender que nosotros, como en otros países como en Argentina, ya Chile, Argentina y, por decirlo así, Bolivia, Uruguay, no hemos pasado nada comparado con lo que pasa en otros países de Medio Oriente. ¿Ya? Entonces, ahí sí que es otra historia, ¿ya? Porque ahí realmente sí matan a los cristianos. Continuamos con el tercer emperador y último, Diocleciano. En el año 303 después de Cristo, el emperador Diocleciano obró directamente contra la Biblia. Para acabar con el cristianismo, ordenó quemar toda la Biblia. Ya este emperador, ya Diocleciano, dio la orden de quemar toda la Biblia para terminar con el cristianismo, porque ya, por decirlo así, este hombre estaba cansado del cristianismo, de que se predicara en el año 303 la palabra de Dios. Ya mandó a quemar dio la orden. Siempre he escuchado que la Biblia, este libro, ¿cierto? Que lo van a quitar, etcétera. Pero aún no pasa eso. ¿Ya? Gracias al Señor todavía tenemos este libro que fue traducido, ¿cierto?, al español por hombres que pasaron también dificultades. No les fue fácil traducir la Biblia a muchos hombres, ya como John Wycliffe, ya fue uno de los hombres que también quiso traducir la Biblia al inglés, ya fue tratado de hereje, cuantas cosas más, ya. Entonces hay gente que no sabe no sabe de historia, pero gracias al Señor uno trata de esforzarse para darle a entender a ustedes lo que pasaban hombres que tradujeron la Biblia a ciertos idiomas como el inglés, el español, el alemán, infinidades de cosas. Entonces podemos lograr entender que a todos nos falta un poco más de conocimiento y saber
realmente lo que padecieron aquellos hombres cristianos, como aquellos hombres que tradujeron la Biblia a diferentes idiomas. Y uno se pone a pensar y analizar las cosas, y uno logra entender su amor tan grande hacia Dios. Eso lo destaco de estos hombres: el amor, su perseverancia, a pesar que fueron perseguidos, ¿cierto? Algunos murieron a espada, ¿cierto? Entonces podemos lograr entender que nosotros no hemos pasado nada por la causa de Cristo. No hemos pasado, es así, la verdad hay que decirlo. No hemos pasado nada, como les dije anteriormente, no porque llegue carabinero y los vea ustedes en una campaña o en un sector ya predicando el evangelio y vaya a tomar el control de identidad y después publica en Facebook, los carabineros llegaron, persecución. Deje de mentir, porque eso no es persecución. Aún no hemos vivido nada. Por la misericordia de Dios, aún Dios nos guarda. Nos guarda por su amor y su misericordia, nos ha guardado a nosotros. Pero póngase a pensar un poco. Póngase, por decirlo así, disculpando la palabra que voy a decir, en los zapatos de aquellos cristianos que realmente padecieron por la causa de Cristo. ¿Ya? Que realmente sufrieron. Y nada ni nadie, ningún emperador, ningún soldado romano, ni nada, ningún cosa los pudo separar del amor de Cristo. Ninguna cosa, hermano, ninguna cosa lo pudo separar a aquellos cristianos. Gloria para Dios. Entonces podemos lograr entender, queridos hermanos televidentes, que aquellos hombres nada los pudo separar del amor de Cristo. Pero como les dije anteriormente, y se lo voy a repetir, por cosas mínimas, tan pequeñas así, no, se alarma el hermano o la hermana y queda el escándalo, por decirlo así. Y no, hermano, olvídense, se arma las pataletas como niños chicos de 3 o 5 años. Y empiezan ahí, no, que aquí y allá, y los hermanos, que... lamentablemente, sí dice la Biblia que tenemos que ser como niños en el sentido de amar y de perdonar, porque los niños chicos, ¿cierto? Juegan, a veces pelean, después de amigos de nuevo. En eso se basa cuando uno tiene que comportarse en cierta manera, entre comillas, como un niño, de amar y de perdonar, de arreglarse. Ya, continuamos. Ahora le voy a hablar de un hombre también que tradujo la Biblia al inglés, ya, un hombre que pasó una tortura, así como lo pasó también Policarpo, ya. A la hoguera por traducir la Biblia. Le voy a hablar de este hombre llamado William Tyndale, ya, que nació el 6 de octubre de 1494 en Inglaterra, cerca de la frontera con Gales. William fue un hombre educado, estudió en la Universidad de Oxford. Tyndale tuvo que dejar Inglaterra pues nadie lo protegería para una tarea peligrosa de traducir la Biblia al inglés. Tyndale viajó a Alemania, donde completó el Nuevo Testamento en 1525. Luego se dirigió a Bélgica, siempre escapando de los agentes ingleses, donde tradujo e imprimió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. William se hizo amigo de Henry Phillips, quien se ganó su confianza al tiempo que buscaba obtener la recompensa ofrecida por su cabeza.
En pocas palabras, este hombre, Henry Phillips, traicionó a William, ya, para que usted entienda. En mayo de 1535, la trampa fue tendida. William fue apresado y llevado como prisionero al castillo de Vilbourg, cerca de Bruselas, donde padeció por 18 meses en condiciones inframundas. En pocas palabras, esos 18 meses que pasó este hombre llamado William Tyndale, ya pasó muchas cosas, pasó hambre, dificultades, todas esas cosas que puede pasar una persona, ¿cierto? Por la causa de traducir la Biblia o por la causa de Cristo, ¿cierto? En agosto de 1536, William fue condenado como hereje. Fue también destituido de su cargo religioso. William fue llevado a la hoguera acompañado de los gritos de la gente que lo acusaban de pagano. La misma gente, ¿cierto? Allá en Inglaterra, ¿cierto? Lo trataba de hereje, de pagano, porque el hombre quería traducir la Biblia al inglés, al idioma de aquel tiempo, ¿cierto? Ya firmemente asegurado a la estaca, William, en su última oración a Dios, diciendo las siguientes palabras: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Tras lo cual sus ejecutores comenzaron el fuego que apagaría su vida terrenal, enviándolo a la vida eterna a los pies del Señor Jesucristo, a quien tanto amó. Resumía la vida de este hombre llamado William Tyndale, ya un hombre que tradujo la Biblia, ¿cierto? Intentó de hacer eso, que fue quemado en la hoguera por traducir la Biblia, imagínense. ¿Ya? Y dice esas palabras al momento, en la última oración, que el Señor le abra los ojos al rey de Inglaterra. Imagínense, no sé si recuerda usted cuando Jesucristo también estuvo en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces podemos lograr entender, como le dije anteriormente, que hombres que tradujeron la Biblia a cierto idioma, ¿cierto? Como este hombre, William Tyndale, tuvo que morir quemado, imagínense, en la hoguera. Entonces este hombre era un erudito que sabía de la palabra de Dios, ya que él sabía que mediante la fe somos justificados, ¿cierto? El perdón de pecado, y eso era suficiente para la salvación. Pero la gente en aquellos tiempos como estaba en contra de eso, que obviamente que en aquellos tiempos también creían que la salvación era por obra, por decirlo así, para que usted entienda. Ya, vamos ahora a lo esencial, ¿cierto? De lo que se llama el tema: ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Habrá alguna cosa, como se lo dije anteriormente, que nos puede realmente separar del amor de Cristo? Nada nos puede separar del amor de Cristo. El apóstol Pablo hace la pregunta y comienza, a mencionar algunas cosas como tribulación. ¿Ya? Ser atribulado tiene referencia a sufrir debido a la presión de la circunstancia o debido a la oposición de las personas. Muchos hermanos no aguantan las tribulaciones, se dejan vencer por ellas, así se separan del amor de Cristo. El apóstol Pablo se gozaba en las tribulaciones, y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 5, verso 13. Usted lo puede ver en sus casas. Las tribulaciones tienen un propósito, y es para que podamos tener paciencia. ¿Ya? El mismo apóstol Pablo se gozaba, ¿ya?, por tener tribulaciones.
Ya, como le dije anteriormente, el apóstol Pablo se la pasó mayormente en la cárcel, en su ministerio apostolado. Continuamos. El segundo punto, angustia. La angustia puede venir por muchas cosas, nos puede deprimir. Jesús se angustió también. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 26, versículo 13. El apóstol Pablo también se angustió por Epafrodito. Eso lo podemos ver en Filipenses capítulo 2, versículo 26. Pablo estaba afligido, pero no desesperado. En 2 de Corintios capítulo 4, verso 8. Algunas cosas nos pueden afligir, angustiar, pero eso no nos debe desesperar para alejarnos del amor de Cristo. Pablo se complacía en angustia y persecución. Eso lo podemos ver en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10. El tercero, persecución. La persecución para muchos sería causa de tropiezo y de alejarse del amor de Cristo, porque no soportarían la persecución que se desató en el primer siglo. Jesús ya lo había dicho en Mateo capítulo 5, versículo del 10 al 12. Todos los que quieran vivir piadosamente serán perseguidos por la causa de Cristo. Entonces, en pocas palabras, como le leo acá, ¿cierto? Todos los que quieren vivir piadosamente serán perseguidos por la causa de Cristo. Entonces la gente que quiere vivir piadosamente, en el sentido, serán perseguidos por la causa de Cristo. Cuando uno habla de esas cosas, habla de no negar su fe, su amor a Cristo. Eso. No es que viva piadosamente en el sentido material, no se trata de eso, sino de una forma de no negar su fe y su amor hacia Cristo. Eso es vivir piadosamente y seremos perseguidos por la causa de Cristo. A pesar que nosotros digamos que somos cristianos y que andamos con una Biblia en la mano, por decirlo así, ya, aún no hemos sido perseguidos, pero hay gente que se alarma por cualquier cosa. Continuamos. El cuarto punto, hambre. El hambre es uno de los elementos más importantes en la vida del ser humano. Si no comemos, podemos morirnos por el hambre, pero aún así esto no nos debe alejarnos del amor de Cristo. Muchos cristianos dejarían el amor de Cristo por el hambre. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, versículo 34, ellos sufrieron el despojo de sus bienes. Bueno, había gente en aquellos tiempos que se despojaba de sus bienes, ¿cierto? Para poder ayudar a los apóstoles, ¿ya? Que iban a dejar esas cosas a los pies de los apóstoles, en el sentido no de adoración ni nada por el estilo, para que no se malinterprete lo que estoy hablando. Pero esa gente, a pesar de todo, vendió sus bienes sabiendo que podían padecer hambre y dificultades, etc. Pero aún así, la gente los hizo. Obviamente hoy día cuesta mucho hacer estas cosas. Cuesta mucho. ¿Para qué estamos con cosas? Ya no he visto a nadie o no he sabido de estas cosas que puedan pasar en estos tiempos, que haya gente que pueda vender sus bienes o despojarse de sus bienes, ¿cierto? Para poder ayudar en la obra del Señor Jesucristo o ayudar a la misma gente que está en la calle, ¿cierto? La gente pobre, ¿ya? Esta gente, a pesar de todo, que sabiendo que iban a padecer hambre, dificultad, necesidad, pero aún así esas cosas no los separó del amor de Cristo. Vamos al quinto punto, peligro. El apóstol Pablo siempre estaba en peligro de muerte. Eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 15, versículo 30.
Toda su vida estaba llena de peligro. Por donde fuera estaba en peligro su vida. ¿Qué peligro afrontamos nosotros hoy en día? ¿Qué peligro te puede a ti separar del amor de Cristo? ¿Qué peligro estás pasando hoy en día? ¿Qué peligro? No sé, obviamente que al salir de la casa, ya, obviamente nosotros los podemos enfrentar a ciertos peligros, ya, asalto, accidente, infinidad de cosas, ya. Eso uno lo tiene claro, pero por la causa de Cristo, yo estoy hablando. ¿Qué peligro nos enfrentamos nosotros hoy en día? Por la causa de Cristo estoy hablando, no por cosas terrenales. ¿Ya? Entonces, podemos lograr entender que el apóstol Pablo siempre estuvo pasando peligro. ¿Ya? Nadie nos persigue, nadie nos va a matar por decir que somos cristianos, o por predicar el Evangelio, o por andar con la Biblia en la mano. Pero lamentablemente, ni aún así queremos seguir a Cristo sin tener estos peligros. Con facilidad nos alejamos del amor de Cristo. ¿Es verdad? Hermanos, por cualquier cosa nos alejamos de Dios, no teniendo ningún peligro, aunque prediquemos el Evangelio. Hay gente que realmente no quiere seguir a Cristo. Es porque no ama a Dios simplemente. No ha nacido de nuevo. ¿Ya? Porque el que es nacido conoce a Dios y ama a Dios. Eso lo enseña la Escritura a nosotros. Entonces, estas cosas, peligro, no sé qué peligro por la causa de Cristo usted puede estar pasando ahora. No sé, lo van a tomar preso por predicar el Evangelio, por hacer una campaña a medianoche, o no sé. ¿Ya? Y otra cosa, hoy día andan todos con miedo que por el tema de las congregaciones, ya los ministros que están a cargo, que vayan a sacar una multa, que cuánta cosa, que aquí andan con miedo, que los protocolos, etcétera, infinidad de cosas. Dejemos que la pandemia siga su rumbo y nosotros dediquémoslo a predicar el Evangelio, a seguir enseñando la Escritura. Ya, que estas cosas no los pueden afectar. Esta pandemia, por decirlo así, trajo muchas cosas al cristianismo. Debilidades, dificultades, problemas. Hay gente que se fue atrás. Ya. Pero nosotros no podemos condenar al hermano que se haya ido atrás tampoco. Lamentablemente el hombre, no sé qué pasó por su cabeza y se separó del amor de Cristo. Pero podemos lograr entender que aún así, con todas estas cosas que están pasando, ya, gente que anda con miedo, que cuánta cosa, que lo pueden multar, infinidad de cosas. Aquí no se, como dije al principio, esto no se trata de ser más valiente o menos valiente, pero podemos lograr entender, ya, que por estas cosas que estamos pasando hoy en día como nación o a nivel mundial, que esta pandemia tampoco te separa del amor de Cristo, a ti tampoco, por decirlo así. Que esta cosa, que esta dificultad, este proceso que se está pasando a nivel mundial, porque a nivel mundial, no solamente a nivel nacional, que lo ven como un peligro. Mucha gente lo ve como un peligro, esta cosa. Entonces podemos lograr entender que hay gente, lamentablemente, que anda con eso, con ese miedo, porque temor no es miedo, ¿ya? Entonces, no, que los protocolos, las autoridades, infinidad de cosas, hermanos, ¿sabes qué? A mí de verdad me llega a dar pena escuchar de cristianos, estas cosas, de los protocolos que respetar, infinidad de cosas, ¿ya? ¿Acaso cuando vas al mall tú respetas los protocolos? Entonces empiezan a cuestionar que aquí el distanciamiento social y cuánta cosa. Dejemos de ser tan problemáticos con este tema de la pandemia, porque ya llegan a disculparnos la palabra, pero a cansar. ¿Ya? Entonces estas cosas, el peligro no te puede alejar a ti del amor de Cristo. ¿Ya? Vamos al sexto punto.
que es la espada. La espada era el arma principal en aquellos tiempos, era muy fundamental en las guerras. Servían para quitar la vida. Juan Bautista fue muerto por una espada, le quitaron la cabeza. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 14, versículo 10 al 11. También el apóstol Jacobo en Hechos capítulo 12, versículo 2. La espada era para dar muerte en aquellos días. En otras palabras, ellos estarían dispuestos a morir si fuera posible por el amor de Cristo. Y es verdad, estos hombres que padecieron por la causa de Cristo, ya siendo los apóstoles, ya imagínense, el apóstol Pedro fue crucificado, ya, pero él quiso ser crucificado al revés, porque no merecía ser crucificado como su maestro, que fue Jesucristo. Entonces podemos lograr entender, por ejemplo, este varón Esteban fue apedreado, ¿cierto? Por hablar de Jesucristo, ¿ya? Entonces muchas fueron perseguidos, como los profetas en el Antiguo Testamento, por causa de hablar, ¿cierto?, cosas que Dios le mandaba a decir a aquellos profetas que tenían el ministerio profético de oficio, ¿ya? Entonces podemos lograr entender que acá a Juan Bautista le cortaron la cabeza, ya sabemos el porqué, el motivo, ¿ya? Entonces, y a Jacobo igual, también padeció lo mismo. Entonces, esta gente, ya, esta gente estuvieron dispuestos a morir por la causa de Cristo. ¿Ya? Aquí yo no voy a hacer una pregunta si usted está dispuesto o no está dispuesta a morir por la causa de Cristo, porque no sería adecuado hacer esa pregunta. Uno conoce hasta dónde uno puede llegar, el límite, ¿cierto?, de poder decir ciertas cosas que a lo mejor el día de mañana te puedan, en pocas palabras, jugar en contra. Si yo digo, no, si yo estoy dispuesto a morir por la causa de Cristo, infinidad de cosas, pero al momento de que llega ese momento, hasta, no sé, muchos pueden negar su fe o su amor. Pero eso depende de cada persona nomás. Depende de usted, depende de mí, de cómo lo podemos enfrentar. Si el día de mañana o pasan los años, infinidad de cosas, ¿cierto?, ya, de poder enfrentar una dicha persecución que se puede dar más adelante, ya. No estoy diciendo que pueda suceder, pero uno nunca sabe, ya, con todas estas cosas que están pasando hoy en día con el nuevo orden mundial, la Agenda 2030, son cosas que uno está informado, ya, pero eso no es causa de andar con miedo o temor, ¿ya? Continuamos. Voy a leerle el versículo en Romanos 8, versículo 36. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Aquí el apóstol Pablo hace una apelación al Antiguo Testamento, ya, que indica el sufrimiento. No es una novedad inesperada por el pueblo de Dios, ya. Hace una apelación. ¿De dónde saca estas palabras el apóstol Pablo? Ya sabemos que era un entendido, ya, del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo, ¿cierto? Había estudiado las Escrituras, por decirlo así. Esta palabra la saca del Salmo 44, versículo 22, dice, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero, ¿ya? Entonces el apóstol Pablo hace una referencia a la escritura del Antiguo Testamento para referirse y hablar
a los romanos. Dice, como está escrito, por causa de ti somos todos el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Para que usted entienda más o menos el versículo que tiene relación con lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, le da a entender a los hermanos romanos, ¿cierto?, que por causa de Cristo, ¿cierto?, somos contados como ovejas al matadero, en pocas palabras. Pero estas cosas, el sufrimiento, ya como dije, no es una novedad inesperada para el pueblo de Dios. Ya seremos contados como ovejas para el matadero por causa de Cristo, sí, hermano, ¿entiendes? Por causa de Cristo, por causa del Evangelio, por predicar el Evangelio, por predicar la verdad, por la misericordia de Dios. Ahí podemos hablar nosotros de sufrimiento, de aflicción, etcétera. Ahí podemos comentar que realmente se está armando, como dije anteriormente, una persecución con los cristianos, ¿ya? Y estas cosas que hayan cerrado las congregaciones y que persecución, que no, hermano, eso no es persecución porque hayan cerrado las congregaciones y infinidad de cosas el año pasado. Y lo pueden hacer el día de mañana también. Uno nunca sabe qué le pasa por la mente al presidente, ya, o al presidente que salga electo el día de mañana. Entonces uno se pone a pensar, si las van a cerrar, van a seguir abiertas. Entonces usted aproveche de buscar a Dios, de no separarse del amor de Cristo, ya. No, es que hermano, prefiero quedarme en casa, es que tengo miedo de contagiarme. Esa es otra cosa más también. No, es que tengo miedo de estas cosas, que no, es que estoy vacunado, pero igual la vacuna no hace inmune, perdón. Yo no condeno a la gente que se haya vacunado, a la gente que tampoco se haya vacunado, no las condeno. Cada cual sabe lo que hace. Si quiere vacunar, hágalo. Si usted siente en su corazón ya de hacerlo, hágalo. Pero hay gente que así, volviendo al tema, hay gente que no, hermano, sé que prefiero quedarme en casa. Prefiero que esté tranquilito ahí, ver el culto online ahí, que transmite el pastor por Facebook, una cosa así. Entonces la gente está cómoda y se separa lamentablemente del amor de Cristo. Porque la palabra misma lo enseña que debemos congregarnos. Ya, la misma Biblia lo enseña que debemos congregarnos. Ya continuamos. El tercer punto. Nadie ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. No hay nada en este mundo que nos pueda separar del amor de Cristo. Porque ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada en este mundo debe alejarlos del amor de Cristo. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 8, versículos 38 al 39. Se los voy a leer. Por lo cual estoy seguro. El apóstol Pablo dice estas palabras. Por lo cual él está seguro, ¿cierto? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya, el apóstol Pablo en estos dos versículos ya da varias definiciones o términos de que nada de estas cosas nos pueden separar del amor de Cristo. Le dice a aquellos hermanos, cierto, que estaban en Roma, como a nosotros hoy en día, a través de la Escritura, Dios nos dice que ni la muerte, ya que ni la muerte, dice la Escritura que los muertos en Cristo Jesús resucitarán, ya. Entonces nosotros tenemos que al llegar a aquel día, cierto, tener la fe y la confianza que al morir, cierto, eso no lo va a separar del amor de Cristo, no lo va a separar del amor de Él.
ni la vida, ni mi propia vida me puede separar del amor de Cristo, ni su vida le puede separar del amor de Cristo. Eso le da a entender el apóstol Pablo a aquellos hermanos. Ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ya, ni lo presente, ya. Cuando ahí el apóstol Pablo ni lo presente, cuando le dice esas palabras, que lo presente, ¿cierto? Dice persecuciones, ¿cierto? Que iban a ser perseguidos aquellos hermanos cristianos, ¿cierto? Ni lo porvenir. Ahí le hablan en una forma de futuro, ni lo porvenir, ¿ya? Entonces lo que podía venir más adelante, en pocas palabras, le daba a entender el apóstol Pablo a aquellos hermanos que estaban en la iglesia en Roma. Entonces le dice, ni lo presente ni lo porvenir te puede separar del amor de Cristo. ¿Ya? Ninguna cosa creada, ¿cierto? Tampoco, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo alto, ni cosas que a lo mejor nosotros no podemos lograr entender, que hay misterios, ¿ya? Que a lo mejor nosotros no lo vamos a lograr entender el día de mañana, ¿cierto? Ni lo profundo, ¿ya? En pocas palabras, decir, el cielo ni la tierra nos pueda separar del amor de Cristo, ¿ya? Ninguna otra cosa creada nos podrá separar, ninguna cosa creada, ¿ya? Cuando se refiere a cosa creada se refiere a creación, ya, el ser humano, cosas por el estilo, ninguna cosa creada. Ya, volviendo al tema de este virus COVID-19, fue creado, ¿cierto? Y aún así hay gente que este virus no lo separó del amor de Cristo. Fue una cosa creada. Ya. Entonces, podemos lograr entender que ninguna otra cosa creada, ni tu hijo, ni tu esposa, ni tus padres, ni tu abuelo, ni tus tíos, ni tu familia te puede separar del amor de Cristo si no son convertidos. En pocas palabras, por decirte así. ¿Ya? Eso no te puede alejar del amor de Cristo, porque Cristo tiene que estar en primer lugar ante que tu esposa, ante que tu hijo, ante que tus padres, tu abuelo, tus tíos, tu familia. Cristo siempre tiene que estar en primer lugar. ¿Ya? Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Ya? Entonces, estas cosas no lo pueden separar del amor de Cristo. No lo pueden separar, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada no podrá separar del amor de Cristo. Ninguna cosa nos puede separar, hermanos. Nada nos puede separar de ese amor tan grande, del amor de Cristo. No nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Ya, nada de estas cosas, ni principado, ni el diablo, ni demonio, ni cuánta cosa, ya, ni bruja, ni hechicera, ni satanista, ya, ninguna de esas cosas, ya, nos podrá separar del amor de Cristo, porque nosotros tenemos confianza en Él, porque Él dijo, confía en mí porque Él venció el mundo. Tenemos que tener confianza en Él porque Él venció el mundo. ¿Ya? Podemos tener aflicciones, cosas, pero debemos confiar en Cristo, que Él venció en la cruz el mundo. ¿Ya? Tenemos que entender eso, que ninguna de estas cosas, como le dijo el apóstol Pablo y escribe en esta epístola a los romanos, ¿ya? Que dice, por lo cual estoy seguro. Él estaba seguro de algo. Estaba tan seguro de su fe, de su amor por la causa de Cristo, que nada de esas cosas lo separó del amor. Imagínense que este hombre igual fue encarcelado con Silas, ya porque una mujer los perseguía, ¿cierto? Que iba detrás, que ellos eran siervos de Dios, ¿cierto? Y esa mujer tenía ese espíritu de adivinación. Entonces el apóstol Pablo se da vuelta, ¿cierto? Y eso aparece en el libro de los Hechos. Entonces
después, ¿cierto? Que sale el espíritu de aquella mujer, estos hombres son encarcelados, ¿cierto? Tomados presos. Y ahí el apóstol Pablo con Silas, ¿cierto? Empiezan a cantar himnos de alabanza, a orar, infinidad de cosas. Imagínense que eso no lo detuvo para seguir adorando a Dios. ¿Ya? Ninguna cosa, ningún abarrote si te toman preso por la causa de Cristo, gloria a Dios, pero aún así ahí mismo en la cárcel sigue adorando a Cristo. No te sientas mal porque Dios no te va a abandonar. ¿Ya? Pero que sea por la causa de Cristo, sí, no por otra cosa. Que sea realmente por la causa de Cristo. Si te toman preso por otra cosa, y bueno, ahí el problema suyo, no mío. ¿Ya? Y que muchos dicen, no, que le echan la culpa al otro personaje, que no me gusta mencionar tampoco. Entonces culpan más, y las cosas son problemas de nosotros. No es por defenderlo tampoco a este personaje, pero la gente le echa toda la culpa a él. No, que el diablo, que aquí, que allá, cuánta cosa. No, pues hermano, si ninguna cosa criada no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, claramente hay gente que no ha entendido realmente el amor verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Y en la primera se van. Continuamos. El segundo punto de este punto: somos más que vencedores por medio de Cristo. Y eso lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 37. En Cristo podemos tener más seguridad, porque Él ha vencido al mundo. En Juan capítulo 16, versículo 33. Todas sus adversidades y dificultades que se nos presentan en esta vida. Le voy a leer Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, como se lo dije anteriormente. Ya, y estas palabras Jesucristo se les dice a los apóstoles ya, que Él sabía lo que sus apóstoles iban a padecer por su causa, ya, que iban a tener aflicciones ya en el mundo. Pero Él les dice que confiaran en Él, porque Él ya ha vencido el mundo. Entonces que tuvieran la esperanza, en pocas palabras Jesús les dice, que tuvieran la esperanza en Él, su confianza plenamente en Él, su fe, su amor en Él, a pesar de lo que ellos iban a padecer por causa de su nombre, ¿cierto? Que iban a ser perseguidos, encarcelados, crucificados, que le iban a cortar la cabeza, iban a ser apiedrados, ¿cierto? Por causa del nombre de Cristo, ¿ya? Pero Él les dice, confía en mí, yo he vencido al mundo. Que confiaran en Él, porque si ellos confiaban plenamente en Él, iban a tener la vida eterna, iban a tener la salvación, ¿ya? A pesar de lo que ellos podían padecer, ¿cierto? Por la causa del nombre de Cristo, pero ellos tenían la certeza, la seguridad que ellos se iban a ir a una vida eterna, ¿ya? Para finalizar, una pequeña conclusión, ya el punto 4. Hermanos, ¿qué los puede separar del amor de Cristo? Una pregunta. Hermanos, ¿qué los puede separar del amor de Cristo? ¿Habrá alguna cosa, como lo dice el apóstol Pablo en el versículo 38 y 39? ¿Qué le está separando del amor de Cristo a usted? ¿Qué le está en este momento? ¿Qué le está separando a usted del amor de Cristo? Ya. El trabajo, la familia, problemas, etc. ¿Qué realmente lo está separando del amor de Cristo a usted? El trabajo, la familia, problemas. Con respecto al trabajo, bueno, uno entiende que hay gente que trabaja para el norte, para afuera, ¿cierto? Se entiende, pero ellos tienen en ciertos sentidos como bajadas que le llaman ellos, ¿cierto?
Algunos trabajan 7x7, 10x10, 15x15, 20x10. Entonces, esos días, unos días para el Señor y otros días para su familia. Hay que ser administrativo con el tiempo que Dios nos da. Entonces, esas cosas y estas cosas sí alejan a cierta manera a gente que los separa del amor de Dios. La familia no te puede separar, como dije anteriormente, ni tus padres, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus abuelos, ni tus tíos, ni tus primos te pueden separar del amor de Cristo. Nada. Algún problema tampoco, cualquier problema, hermano, déjalo pasar, sepa enfrentar ese problema con la ayuda de Dios. Ya como salía el punto anterior, que somos más que vencedores por medio de Cristo. Por medio de Cristo sí, no por mis propios méritos, no, por los méritos de Cristo, en el sentido de poder salir de ese problema. Ya, como les dije anteriormente, tampoco los problemas se van a terminar de la noche a la mañana. Pueden venir uno tras otro, otro tras otro, se lo digo por experiencia propia, pero aún así, por la misericordia de Dios, hay que seguir adelante, seguir perseverando en este camino santo que nos lleva a la salvación y vida eterna. Ya, que estas cosas, dificultades o lo que pueda pasar el día de mañana, ya, con cada uno de nosotros, sea alguna aflicción, sea alguna tribulación, sea hambre, sea espada, que estas cosas no nos puedan separar del amor de Cristo. Ninguna cosa creada, ningún presidente, ningún pastor, evangelista, hermano, diácono, lo que sea, hermano, ninguna persona nos puede separar del amor de Cristo. ¿Ya? Y eso es el tema. ¿Ya? Que Dios le bendiga. Vamos a ir a una alabanza y estaríamos de vuelta. Amén. Yo me arrodillo para conversar con Él, porque solamente Él es quien entiende mi clamor. Y mis palabras tal vez no sean tan bonitas, pero siento sus caricias y Él me oye con amor. Entre los dos no hay puentes, no hay distancias. En Él toda mi esperanza me lleva al trono del sí. Y mi vivir, lejos de vicios y pecados, trae este Dios inmaculado a morar dentro de mí. Arrodillado a los pies de mi Jesús, yo tengo luz, alcanzo luz. Arrodillado a los pies del Rey de Reyes, yo venceré, venceré. Ya no es intransitable, universo inexplorable, son pequeños para mi Dios. Y siendo así, mi oración llega a su trono, la respuesta es un sueño, duermo bien en los brazos de Él. Toda mi alma se deleita saciada, porque sin hora marcada Jesús me habla y soy feliz al lado de Él.
soy curado, soy lavado. Quedo tan maravillado, sin deseos de salir. Arrodillado a los pies de mi Jesús.